inversa de cada una en el orden inverso. Bien, ahora vamos a ver el teorema de la premultiplicación. Teorema de la premultiplicación. Este teorema afirma lo siguiente. Si yo tengo una matriz elemental que premultiplica, es decir, que multiplica a otra matriz B por su lado izquierdo. Vamos, entren con el audio desactivado, por favor. Este resultado lo llamaremos C. C igual a E por B, donde E es matriz elemental, aclaremos. E es una matriz elemental, cualquiera. Entonces el teorema dice que C se puede calcular sin necesidad de multiplicar E por B. Se puede calcular ese resultado realizando sobre las filas de B la operación elemental correspondiente a la matriz E. Y eso dice el teorema de la premultiplicación. Lo vamos a enmarcar acá. Entonces, de acá podemos sacar algunas conclusiones importantes. Como ser la siguiente. Imaginemos que tenemos una matriz elemental E sub A. E sub A y otra matriz elemental E sub B. Sub B. Esto es tal que E sub B se forma con la operación elemental, vamos a abreviar OP, operación elemental, con la operación elemental que retorna el sub A la identidad. Es decir, que hablaríamos de la operación inversa
correspondiente a la operación elemental de la matriz elemental E sub A. Entonces, si yo premultiplico E sub A por E sub B, puedo aplicar ese teorema de la premultiplicación. E sub A por E sub B. Obviamente, como el efecto que va a tener sobre E sub A, el premultiplicarla por E sub B, es realizar sobre E sub A la operación elemental indicada por E sub B. Entonces, y como hemos indicado que E sub B se forma con la operación que retorna E sub A a la identidad, entonces este producto da la identidad. Eso, o sea, cualquiera que sean las matrices E sub A y E sub B elementales. Siempre existe la operación elemental inversa. Por ejemplo, si yo multiplico la fila 2 por el número 3, la operación que deshace esa operación elemental y vuelve a la identidad, esa matriz elemental, es multiplicar la misma fila 2, pero por el número 1/3, que es el recíproco del número. Entonces, siempre va a existir la operación elemental inversa y por lo tanto siempre vamos a tener una E sub B que al multiplicarla por la elemental E sub A me da la identidad. Bien, entonces aquí yo tengo el producto de dos matrices que da la inversa. Sabemos que por definición de inversa, cada una es la inversa de la otra. Entonces podemos decir que la inversa de la matriz E sub A, la inversa de esta matriz es la matriz E sub B. Y eso es lo que hemos utilizado acá, ¿no? Obviamente, como retorno de la matriz PJ a la identidad. PJ subtuvo la identidad cambiando el lugar de la fila I con la fila J, ¿no? Si las vuelvo a cambiar de lugar, entonces retorno a la identidad. Por lo tanto, la inversa de la matriz elemental de permutación es la misma matriz de permutación. Aquí está la inversa de la matriz elemental de multiplicación por un número C diferente de 0, ¿no? Va a ser multiplicar la misma fila por el número 1 sobre C. Y si yo adiciono algo a una fila, yo anulo esa operación volviendo a la identidad adicionándole a la misma fila algo por el número opuesto, ¿no? Ese algo es la fila J. Bien, entonces siempre tenemos esa situación. Dada una matriz elemental, va a existir otra que premultiplicándola la vuelve a la identidad, siempre. Porque existen las operaciones elementales inversas que deshacen el trabajo de las otras. Entonces, de aquí concluimos que todas las matrices elementales tienen inversa. Todas las matrices elementales tienen inversa. Y se amplió nuestra familia de matrices cuadradas que tienen inversa, ¿no? Primero las identidades, luego hemos visto que también las operaciones elementales, ya lo habíamos afirmado antes, lo estamos afirmando de nuevo. Y entonces aquí surge la idea de cómo yo puedo trabajar la inversa de una matriz cuadrada y descubrir si tiene, y si tiene, encontrar cuál es la inversa, y descubrir si no tiene también cuál es el criterio para saber que no tenga esa matriz. Entonces tomemos B de tipo n por n cuadrada, ¿no? N por n. Sabemos nosotros que va a existir una matriz escalonada reducida única a la que se puede transformar B realizando sobre sus filas operaciones elementales. Entonces, como realizar sobre las filas de B operaciones elementales equivale a premultiplicarla por matrices elementales, entonces lo que vamos a hacer es realizar esas operaciones elementales sobre las filas de B.
Entonces vamos a realizar una primera operación elemental, lo que significa premultiplicar B por una primera matriz elemental. Ese resultado lo vamos a premultiplicar por otra matriz elemental, todas ellas tendiendo a transformar B en escalonadas reducidas, ¿no? Hasta que finalmente lo consigamos, después de haber utilizado K matrices elementales premultiplicando. Y entonces acá obtenemos lo que llamamos escalonadas reducidas, que le hemos anotado como E sub R. Es la escalonada reducida. Bien, la escalonada reducida, siendo la matriz B cuadrada, puede ser la identidad. Entonces tenemos dos opciones acá. Una primera opción es que esto sea la identidad. La identidad. Entonces, si es la identidad, yo puedo agrupar acá este producto de matrices elementales por la asociatividad del producto de matrices. Todo ese producto está multiplicando a B, ¿no? Y entonces yo tengo un producto de dos matrices que da la identidad. Conclusión, cada una es la inversa de la otra. Por lo tanto, ya tengo inversa. Ya sé que la matriz B tiene inversa. Y la matriz B, su inversa, va a ser simplemente igual al producto de estas matrices elementales. Al producto de las matrices elementales. Bien. Ahora, el otro caso es que no es la identidad, ¿no? Vamos a poner aquí alza. Si se da el caso de que esa matriz de escalón reducida fuera igual a la identidad. Ahora veamos el caso en que no lo es. Veamos el caso en que no lo es. Que no es igual a la identidad. Entonces la matriz, ahí nos da clara muestra de que la matriz B no tiene inversa. B no tiene inversa, porque no puede encontrar otra matriz que multiplicada B me dé la identidad. Entonces B no tiene inversa. Bien. Es el procedimiento que ustedes realizaron en álgebra lineal, ¿no? Para capturar este producto de matrices elementales, entonces lo que se hacía era, en el procedimiento, era armar la matriz ampliada con las primeras n columnas correspondientes a la matriz B, de la cual estoy buscando inversa, y luego a su lado colocar la matriz de identidad del mismo tipo que ven. Entonces se realizaban operaciones elementales, se realizaban acá operaciones elementales sobre las filas, ¿no?, de esa matriz ampliada. De modo que yo las operaciones elementales las estaría ejecutando sobre B y sobre la identidad. Como la identidad es neutro para el producto, aquí simplemente se va a registrar ese producto de matriz elemental. Y si la matriz tiene inversa, entonces lo que había antes en B va a terminar en la identidad. En caso contrario, la matriz no tiene inversa. Entonces aquí va a terminar así esto. Si la matriz tiene inversa, ¿no? Y aquí queda el producto de la matriz elemental, que es la inversa de B. Esta que es igual a la inversa de B.
B a la menos 1, ¿no? Ahora, si no conseguíamos nosotros llegar a la identidad en el lugar donde correspondía a la matriz B, donde estuvo inicialmente la matriz B, entonces lo que queda acá ya no es la inversa de B, y la matriz B no tendría inversa. Solo existe la inversa de B si logramos reducir la B a la identidad con operaciones elementales. Ese es el procedimiento que ustedes veían en álgebra lineal. Ahora vamos a ver otro enfoque nosotros acá en métodos numéricos. Vamos a comenzar con lo siguiente. Yo tengo la definición. B por la inversa de B, que voy a llamarla X, me da la identidad. Por definición es así, ¿no? La inversa de B multiplicada por B por su inversa, mejor dicho, da la identidad siempre, ¿no? Entonces aquí vamos a escribir la matriz X, que es la inversa de B. Aquí aclaramos, X es la inversa de B, que estoy buscando si es que existe también, ¿no? X es la inversa de la matriz B, ¿no? Esa matriz X la voy a escribir en bloques columna, junto con la identidad que también la voy a escribir en bloques columna acá. Entonces voy a tener B que multiplica a esta matriz. Vamos a llamar acá bloque de B1, que sería la primera columna de X. X1, que sería la primera columna de la matriz inversa de B. A continuación escribo la segunda columna como un bloque de la matriz inversa de B, ¿no? Y continúo hasta llegar a escribir el último bloque, columna de la matriz inversa de B que hemos llamado X. Vamos a llamar así. Imaginemos que hay n columnas, ¿no? Matriz B, n por n. Entonces la inversa también va a ser n por n. Y están ahí sus n columnas. Y eso tiene que ser igual a la identidad, pero también la voy a escribir en bloques columnas, la identidad. Aquí tendríamos la identidad, pero como normalmente uno le coloca el orden de la matriz de identidad como subíndice, lo voy a escribir como superíndice para indicar que es la columna 1 acá de esa identidad. La columna 1, seguida de la columna 2. Luego continuamos hasta llegar a la columna n, bien, de la identidad. Bien, escrito así, yo puedo realizar el producto e igualar las columnas. Fíjense que B va a multiplicar a cada columna. Y el resultado de B por cada columna es una columna que se tendrá que igualar a la correspondiente columna de la identidad, ¿no? Entonces esto va a quedar así. B por la columna X1 de la inversa. Eso va a dar la primera columna de la identidad, que es conocida, obviamente, ¿no? La matriz B también es conocida, lo que yo no conozco es solamente las columnas de la inversa de B que hemos llamado X. A continuación, tendremos lo mismo, pero cambiando de columna. Vamos ahora a la segunda columna. B por la segunda columna de la inversa tiene que ser igual a la segunda columna de la identidad. Y ahora continuamos hasta la última columna. B por la enésima columna de la inversa es igual a la enésima columna de la identidad. ¿Y qué tenemos ahí?
sistemas de ecuaciones lineales, ¿no? Todos los sistemas tienen la misma matriz de coeficiente, que sería B. Cada sistema tiene una columna de incógnitas que corresponderá a una de las columnas de la inversa de B, ¿no? La primera es la columna 1, la segunda es la columna 2, la enésima la columna N. Y del lado derecho, como términos independientes, tenemos las columnas de la identidad que conocemos perfectamente bien. Entonces, tenemos un sistema de ecuaciones lineales que podemos resolver acá, por eliminación de Gauss, por ejemplo, cada uno de ellos. Y noten que como se tiene la matriz B común a todo el sistema de sistemas de ecuaciones lineales, entonces uno podría pensar en realizar la eliminación hacia adelante de B. De alguna manera sería interesante resolver esa eliminación hacia adelante de B sin tener que tocar la columna de términos dependientes. Vamos a ver. De todas maneras, sin pensar en esa forma de optimizar la resolución de este sistema de sistemas de ecuaciones lineales, uno podría simplemente resolver cada sistema y encontrar la columna correspondiente, ¿no? Una de las ventajas que ya se tiene aquí sobre el anterior método es que elegimos cuál es la columna que queremos resolver primero. Podemos ir a calcular la última columna de la inversa, o la segunda, o la primera, cualquiera. A veces no estoy interesado en toda la inversa de una matriz, sino en una cierta columna o en un cierto coeficiente. Y entonces ahí elegiría yo, si es un coeficiente que me interesa, busco cuál es la columna en la que se encuentra ese coeficiente y resuelvo el sistema correspondiente a esa columna. Bien. Vamos a ver ahora. Para sacar partido de resolver sistemas que tienen la misma matriz de coeficientes, tenemos el siguiente método directo, este método de resolución de sistemas de ecuaciones lineales, que se denomina el de la factorización. Entonces, primero vamos a ver la factorización de una matriz cuadrada. Factorización en formato L por U. De una matriz cuadrada. La idea es la siguiente. Me dan la matriz A de tipo n por n. Y ahora se trata de encontrar una matriz L que es triangular inferior y otra matriz L y una U que es triangular superior, tal que el producto de las dos sea igual a la matriz A. Acá, L por U. Sea igual a la matriz A. Entonces, a esa matriz L y U son las matrices que forman parte, las llamamos la factorización de la matriz. Conseguimos factorizar como producto de dos factores, obviamente. Aquí aclaramos que L es triangular inferior. Y el U es triangular superior. Bien.
Si son triangulares, cualquier sistema que tenga a una de esas matrices, ya sea L o U, si fuera L o U como matriz de coeficiente, la solución es evidente y muy fácilmente calculable, ¿no? Fíjense, si tuviésemos un sistema nosotros, vamos a escribir esto así. Si yo tengo un sistema donde la matriz de coeficientes es triangular inferior, es decir, que todo lo que está acá arriba de la diagonal principal es 0. Y yo estoy resolviendo un sistema acá. Con incógnitas x1, x2, hasta xn. Igual a una cierta columna de término independiente. ¿No? Llamemos B1, B2, hasta llegar a Bn. Este sistema tiene una solución muy simple. Como es triangular superior, en la primera ecuación solo hay una incógnita multiplicada por el coeficiente de la diagonal principal, que es x1, ¿no? Entonces de aquí yo puedo despejar x1. Y entonces calcular x1. Y el valor a partir de allí, de x1, se reemplaza en la siguiente ecuación hacia adelante, que sería en la ecuación 2. Entonces, en la ecuación 2 solo hay dos términos, uno que multiplica x1 más otro que multiplica a x2. Los demás están todos multiplicados, las demás variables están todas multiplicadas por 0. Entonces, como ya conozco x1, la única incógnita es x2 y puedo calcular x2, ¿no? Y así continúo sustituyendo hacia adelante, en las ecuaciones de adelante, los valores calculados en la ecuación anterior. Esto es lo que se llama una sustitución hacia adelante. Esta es la sustitución hacia adelante. Y por una sustitución hacia adelante yo resuelvo el sistema. Simplemente, no hay que eliminar nada. Bien, ahora. Vamos a ver si tenemos la triangular. Esta es la L, ¿no? Esta es la L. Vamos a copiar acá. Esta acá es la L. Entonces un sistema con matriz L de coeficientes. Ahora acá vamos a poner la U de coeficientes. Entonces tenemos un segundo, aquí no lo resto, ya. Entonces aquí en la U tenemos los ceros ahora por debajo de la diagonal, ¿no? Todos los ceros están por debajo de la diagonal. Esta es la matriz U. Entonces este sistema ahora tiene una matriz triangular superior. U. Como matriz de coeficiente. Y resulta que ahora en la última ecuación, en la última fila acá hay un solo coeficiente en la diagonal, y la última ecuación entonces tiene una sola incógnita, que es la incógnita xn. Entonces yo puedo calcularla
y resolverla. Y entonces llevar hacia atrás en la ecuación anterior su valor, ¿no? Resolver la siguiente ecuación con la incógnita x sub n menos 1 y continuar reemplazando en las ecuaciones de atrás los valores ya calculados de las incógnitas hasta llegar a calcular x1. Esto es lo que se llama la sustitución hacia atrás. Esta es la sustitución hacia atrás. Entonces, ya sea que tenga una matriz L o una matriz U, una sustitución. Si es la L hacia adelante y si es la U hacia atrás, yo resuelvo el sistema, ¿no? Entonces, es muy fácil de resolver el sistema con estas matrices de coeficiente. Atrás. La cosa es cómo es que yo factorizo. Cómo es que yo consigo la L y la U tal que L produce igual a. Bien. Vamos a separar esto. Bien. Yo puedo transformar la matriz A en la triangular superior con operaciones elementales sobre su fila, ¿no? Entonces tengo yo que la matriz A premultiplicada por matrices elementales por E sub 1 por E sub 2 hasta llegar a una E sub K, matrices todas elementales, ¿no? Si yo hago todo esto, puedo triangularizar A, no llevarla a la forma escalonada que quiero, que sería nuestra matriz triangular superior U, eliminando la idea que estas operaciones elementales eliminen todos los coeficientes que tiene A en su triángulo inferior, de modo que quede lleno de ceros acá. Entonces estamos trabajando con el triángulo inferior. Todas estas matrices apuntan a trabajar en el triángulo inferior. Ahora yo puedo despejar acá A porque puedo asociar estas matrices elementales y tomarlas como una sola, ¿no? Y entonces, como yo sé que las matrices elementales todas tienen inversa, entonces el producto de ellas también tiene inversa, ¿no? Y la puedo pasar al otro lado, entonces, como inversa. Entonces me va a quedar aquí A igual a la inversa de todas estas. Por la matriz U. Bien, la inversa de cada una de estas matrices elementales es otra matriz elemental, ¿no? Y se producen en el orden inverso, ya lo sabemos eso. Pero estas matrices elementales iniciales trabajaron sobre el triángulo inferior, ¿no? Las otras matrices elementales van a trabajar también siempre en ese triángulo inferior, siempre y cuando no se use ninguna adición, perdón, ninguna permutación. Perdón. Aquí lo que está prohibido en este proceso de factorización es usar operaciones elementales de multiplicación. Ninguna es de multiplicación. Multiplicación ni de permutación. O sea, solo puedo usar operaciones elementales de adición. Entonces, estas son únicamente operaciones elementales de adición. Entonces, ahí sí, si son operaciones elementales de adición, uno puede decir estoy trabajando en el triángulo inferior, porque a la fila 2 le voy a sumar a la fila 3, la tal, si me voy en el triángulo inferior. Entonces, sus inversas van a trabajar también sobre ese triángulo inferior a partir de la identidad, podemos pensar,
y van a poblarlo con los números opuestos de los que utilizaron las adiciones de las operaciones elementales sin invertir. Y entonces es muy fácil de calcular esta matriz. Y esta matriz es la L, entonces. Esta matriz es la L. Esta matriz es la L. Esa es la L. Y ahí tengo entonces factorizada A como L por U. Bien, en la práctica, vamos a ver cuánto ya no me va a dar. Voy a escribir una matriz, por lo menos, y vamos a ver que es muy simple la factorización de la matriz. Veamos hasta dónde llegamos. Tomemos ejemplo. Matriz A igual a 1, 0, 1. Matriz B es 2, 1, 4. Matriz acá, tercera fila, que sea otra vez 1, 1, y aquí 2. Entonces veamos la factorización de esto. Tomamos esa matriz, comenzamos a realizar las operaciones mentales para volverla triangular superior, ¿no? Entonces acá sería dos adiciones, ¿no? Adicionarle a la fila, vamos a escribirla, adicionarle a la fila 2, la 1 multiplicada por el número menos 2. Y luego la otra operación elemental sería adicionarle a la fila 3, la fila 1 multiplicada por menos 1. Por menos 1. Bien, estamos trabajando aquí en el triángulo inferior, acumulando estos dos coeficientes, ¿no? Entonces ya yo puedo automáticamente, a medida que hago estas operaciones para llegar a la U, también a partir de la identidad construir la L, la matriz L. La matriz L es la identidad inicialmente. Bueno, vamos a terminarlo esto en la próxima clase.